9 de cada 10 startups fracasan. No hay una fórmula mágica para no fracasar. Tú estudias una carrera durante 4 años, terminas esa carrera y se supone que tienes que aprender a dirigir o administrar una empresa y no sabes ni crear una. Eso es grave. La mayoría de los que nos dedicamos a esto queremos que España sea un país de emprendedores, no un país de funcionarios. Eso es uno de los grandes problemas que hay en la industria. Que hay mucho vendehumo que no ha pasado por donde han pasado los emprendedores. Eso es. Y entonces te está ayudando un tío que no ha emprendido nunca. Tú no pides dinero para crear un MVP. Tú creas un MVP y cuando has validado que el mercado necesita eso, que hay gente que está dispuesta a pagar por ello, entonces pides dinero. Me invitaron a un evento en Barcelona, un evento en el que había como 100 emprendedores muy famosos, y en una de las mesas redondas yo levanté la mano y pregunté qué opinaban de la salud mental del emprendedor. Hola, bienvenidos al nuevo episodio de podcast de Unlisted. Hoy estamos aquí con un invitado súper especial, Carlos Ortiz. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias, muy bien. Oye, muchas gracias por venir. Oye, menos mal que no te has movido del barrio, ¿no? Tengo buenas referencias de este podcast. y tanto. Vamos a hablar un poco de cómo has empezado, luego tocaremos temas de emprendimiento. Algunos temas que, bueno, son quizás que están al día a día, porque tú te caracterizas básicamente por decir las cosas como tú los ves. Sí. Y seguramente algún que otro problema te ha traído. Bueno. Pero todo es relativo en esta vida. Oye, cuéntame un poco. Hablamos un poco de poke. Poke hace 10 años no lo conocía a nadie. Nadie. Ahora mismo, si no has comido poke... ¿Eres un bicho raro? Sí. Sí. De hecho, hoy estuvimos aquí en un local parecido. Cuéntame, ¿cómo os ha empezado? O sea, ¿cuál ha sido la idea? ¿A través de algún viaje? ¿Qué ha sucedido en tu cerebro cuando dijiste, oye, esto se podría explorar en España? Yo vi que a la gente le gustaba el sushi y que en Estados Unidos estaba pegando muy fuerte el poke. Y en un viaje a California a ver a unos amigos dijimos, esto 100% va a funcionar, puede funcionar en España. Y tardamos 7-8 meses en montar el primer local de poke de España, y eso fue hace 8 años más o menos. Y aquí estoy, después de muchos años dirigiendo esa empresa y escalándola y haciendo crecer. Pues hace ya un par de años ya me salí del proyecto, me desvinculé del día a día del proyecto, sigo siendo accionista minoritario, pero bueno, llegué a un acuerdo con mis socios y ahora estoy haciendo otras cosas, otros proyectos y otros emprendimientos. Claro, y antes de esto, creo que estudiaste ADE, Derecho. Sí. Sin embargo, creo que he visto en un post tuyo que dijiste, emprender un año es como mucho más valioso que una carrera universitaria, incluso un máster. Sabiendo lo que sabes ahora mismo, ¿volverías a estudiar? A ver, si yo ahora mismo volviese a estudiar, estudiaría algo que me apeteciese por pasión o por hobby, pues yo qué sé, filosofía o una carrera por el estilo, ¿entiendes? Sí que es verdad que de las cosas que más me han ayudado en mi emprendimiento y cuando ayudo a otros emprendedores es Derecho. Derecho creo que es una carrera bastante útil y que te puede ahorrar mucho dinero y muchos problemas. Y bueno, en cierta medida, administración y dirección de empresas pues también te da una base de contabilidad, de finanzas, de economía, de cómo funciona la economía de tu país. Y creo que son carreras muy útiles si quieres emprender, ¿vale? Pero es verdad que probablemente el sistema de educación español todavía es poco práctico y poco bajado a tierra y poco no tiene contacto con la vida real. Hay poco contacto con la vida real. Prácticamente el último curso, en el último cuatrimestre, que haces unas prácticas, pero en la mayoría de universidades y la mayoría de carreras son muy teóricas y no están hechas para luego emprender. De hecho, yo terminé una carrera que se llama Administración y Dirección de Empresas y no tenía ni idea ni de cómo constituir una empresa, ¿no? Entonces, tú estudias una carrera durante 4 años, en mi caso fue 6 porque era un doble grado, pero tú estudias una carrera durante 4 años, terminas esa carrera y se supone que tienes que aprender a dirigir o administrar una empresa y no sabes ni crear una. Eso es grave. No, totalmente, porque al final tienes que pasar por una gestoría y pasar por caja. Si no... Por supuesto, pero es que no sabes ni qué trámites tienes que hacer. No, ahora cada vez más en las universidades están apostando por el emprendimiento,
sobre todo en las universidades privadas. Es la pena, ¿no? Yo fui a la universidad pública y orgullosamente apuesto por la educación pública y por la universidad pública y está años atrás en cuanto a emprendimiento. Uh-huh. ¿Y Aloha Poke fue el primer emprendimiento que hiciste? Sí. Sí, digamos que sí. En LinkedIn podrías poner varios puestos de CEO de un proyecto que tenía 3 meses, pero vale. Sí. Bueno, de hecho montamos durante la carrera, montamos, esto yo creo que no lo he contado nunca, durante la carrera montamos una página web porque nosotros, algunos de mi clase, trabajábamos de relaciones públicas en discotecas. Y entonces me acuerdo que montamos en segundo de carrera, a lo mejor te estoy hablando del año 2010, ¿vale? Montamos una página web a través de la cual tú podías pedir listas de discotecas en un montón de discotecas distintas y todo estaba automatizado y conectado con esos dueños de discotecas o los relaciones públicas jefe y les llegaban a ellos las listas. Y a través de ahí pues ganábamos algo de dinero. Entonces, ese realmente fue el primer emprendimiento, pero a lo mejor eso duró 1 año y medio, ¿sabes? O sea, realmente nunca cuento esto, no aparece en ningún sitio, creo que nunca he hablado de ello, pero quizá ese fue el primer emprendimiento. Bueno, ya ha prescrito, por si no habéis pagado las cuotas. Ha prescrito. Qué bueno, tío. Y porque me contaste que desde la idea inicial de montar un restaurante solo tardasteis como 7 meses, que a mí me parece alucinante. O sea, es nada más crear una empresa legalmente y así te da un mes. O sea, ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el desafío más grande? Yo creo que el desafío más grande fue el dinero, o sea, conseguir dinero. No teníamos dinero. O sea, o por lo menos yo no tenía dinero, ¿vale? Pues pedir dinero al banco, tener que pedir un aval a través de Aval Madrid. Entonces, a través de Aval Madrid sí que me avalaron personalmente mi parte del préstamo. Entonces, bueno, a través así. Pero lo más difícil fue conseguir la financiación necesaria para abrir un restaurante. ¿Por qué? Porque la gente se cree que un restaurante se abre por 50.000 euros. La gente tiene, en el imaginario popular español, la gente dice, ¿y qué harías si dejases de trabajar? No, montaría un bar con mis colegas y en su mente, en la mente de la gente, montar un bar cuesta 50.000 euros, ¿vale? Y obviamente montar un restaurante no cuesta 50.000 euros, cuesta muchísimo más. El primer Aloha costó unos 130.000 euros abrirlo. Y de hecho luego se ha ido encareciendo porque han ido encareciéndose la mano de obra, los materiales, todo, ¿no? Pero fue difícil juntar ese dinero entre 3 personas, sobre todo porque yo llevaba trabajando en consultoría, llevaba trabajando 3 años y no había ahorrado muy poco. Entonces tuve que pedir un préstamo personal, aparte la sociedad estaba endeudada, o sea, pidió un préstamo de la mitad del importe para tal. Entonces al final, o sea, cosas que ahora mismo me echo las manos a la cabeza y digo, pero ¿cómo hice eso? ¿No? En plan, ¿cómo estuve tan loco de hacer algo así? Y salió bien, menos mal, pero mucho riesgo que obviamente a ninguno de mis mentorizados o a ninguna de las personas a las que asesoro en crear empresas, en crear startups, le dejaría hacer algo así. No, claro, es que pertenece a ese club elitista de que el primer emprendimiento le ha salido bien. Le ha salido bien. Entonces, pero yo, nada más que me has contado, se me encendieron varias bombillas rojas porque yo hice lo mismo que tú, bueno, lo mismo. Yo empecé con un proyecto, pedí dinero, tal, y no salió bien. Entonces, cuando dices préstamos, tal, personales, digo, se me pone la piel de gallina. No, fue una locura. Fue una locura que haces, pues eso, con 25 años y que luego dices, vale, ¿por qué he hecho esto? A la gente de 25 años que está pensando hacer algo parecido, diles ahora mismo que no hagan esta cosa. Disclaimer, no pidáis préstamos personales nunca para montar un proyecto. Amén. Sí, porque luego vienen problemas. Pero joder, es que alucinante que porque tampoco tenías conocimiento del sector. No, ninguno de los 3 que lo montamos teníamos ningún conocimiento de hostelería. Ostras. ¿Y eso fue 2017? ¿18? 2017. 2016-2017. Buah, pues imagínate si hubiese pasado unos años más tarde con el tema de que no se... Bueno, el COVID nos golpeó muy fuerte.
El COVID nos hizo mucho daño y el COVID ha hecho que durante muchos años, después del COVID, Aloha haya seguido creciendo, pero... O sea, cuidado, porque hubo que endeudarse para poder sobrevivir durante el COVID. La empresa se endeudó bastante y ha costado salir un poco de esa situación, ¿no? Sí. Muchísima gente quebró del mundo de la restauración durante el COVID y al final hizo bastante daño, ¿no? La gente tiene en su cabeza una falsa imagen de... No, pero vendíais mucho delivery. Y realmente, como te he dicho antes, el delivery es muy poco rentable. El delivery, si le quitas el extra de coste de producto que te cuesta enviar las cosas porque tienes más packaging, ¿no? Que si lo consumes en el local, y las altas comisiones que te imponen las marcas de delivery, ¿no? Como Uber, Just Eat, Glovo, etcétera, el margen que te deja lo que vendes a través de delivery es muy pequeño, a no ser que tengas un ticket medio muy alto. Muy alto, pero bueno, es difícil con ese tipo de comidas. Y durante ese periodo tan extraordinario, las empresas grandes nos han hecho algún tipo de descuento de sus comisiones. ¿Durante el periodo del COVID, dices? No, para nada. O sea, nosotros que... hemos ido consiguiendo descuentos en la comisión renegociándola. Renegociándola con cada empresa, renegociándola, amenazando con me voy a ir, firmando exclusividades para luego volver, etcétera, ¿no? O sea, nosotros hemos ido renegociando. Claro. Porque obviamente cuando tienes 2 locales no tienes la misma fuerza de negociación que cuando tienes 35, que es lo que tenemos ahora. Entonces, obviamente, vas renegociando las condiciones de esos contratos y de esas comisiones, pero no dejan de ser altas. No, totalmente. Que estoy pensando que durante ese periodo realmente estas empresas han forrado y vosotros simplemente habéis sobrevivido. Bueno, realmente el problema real de las aplicaciones de delivery es que han perdido muchísimo dinero. O sea, la gente también se piensa que ganan muchísimo dinero, incluso los hosteleros. Muchos hosteleros, tú le preguntas a cualquier restaurante, cualquier hamburguesería, cualquier pizzería que venda a través de las plataformas de delivery, tú le preguntas si cree que Glovo, Uber, Just Eat ganan mucho dinero y te van a decir son unos ladrones, se forran a nuestra costa, están forrados, están ganando. Y la realidad es que luego casi no ganan dinero. Es decir, no están generando un EBITDA positivo, prácticamente ninguno. Ahora están empezando a tener los primeros márgenes operativos positivos, pero realmente no ganan dinero. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay una guerra total entre ellas de comisiones, o sea, de promociones. Hay una guerra total entre ellas de de descuentos. Hay una guerra total entre ellas para firmar exclusividades y esto hace que... Y hay una guerra total entre ellas también para regalar prácticamente los gastos de envío. Y esto es un problemón, porque realmente las marcas, o sea, las personas, ¿vale? Tú cuando pides delivery y te cobran 2,5 €, te parece hasta caro. Dices, ostras, 2,5 € o 3 € me está cobrando de gastos de envío, qué caro. ¿Tú sabes cuánto le pagan a un rider? Un rider autónomo, por ejemplo, que te cobre por llevar a 2 kilómetros o a 2,5 kilómetros un pedido. 5 €, 5 o 6 € puede cobrar perfectamente. Es decir, el problema es que hemos acostumbrado al usuario final a que crea que le lleven el pedido a casa por 1,80 € es lo normal. Claro. Cuando el coste real de ese servicio son 5 o 6 €. Es decir, que tú recibas comida en tu casa es un lujo. No, totalmente. Y la gente no lo está percibiendo como tal. Y por supuesto no lo están pagando como tal. Y lo que tenemos que hacer los restaurantes y lo que tienen que hacer las marcas de delivery, las empresas de delivery, es hacer que las personas entiendan el coste real de esas comisiones y de esos envíos a casa. Totalmente. Claro, nos están acostumbrando a eso, pero si tú lo piensas, vale, igual está muy cerca el sushi que está aquí, que solo pido ahí, pero son 20 minutos, digamos. A 1,80 € ¿a qué sale a la hora? A 4 € es imposible, porque nadie cobra eso. Entonces, ¿tú qué piensas que va a pasar con ese mercado de delivery de aquí a unos años? Yo creo que, sin lugar a duda,
los restaurantes y las marcas de delivery van a tener que empezar a pasar ese coste, ¿no? O cobrarle unos costes más reales a los ciudadanos, porque si no, no van a ganar dinero nunca, y si no, los restaurantes van a tener unas comisiones tan altas que tampoco van a ganar dinero. Claro. Por lo tanto, no es sostenible esa situación. Sí, claro, es que la situación que me estás describiendo es básicamente el restaurante gana pues lo justo, el rider gana lo justo, las empresas ganan lo justo. Eso no puede durar mucho tiempo. No, porque al final lo que tiene que pasar, la realidad de lo que tiene que pasar, es que si tú vives a menos de 10 minutos andando del restaurante al que vas a pedir, baja, date un paseo, cógete la hamburguesa y llévatela a casa, que va a estar perfectamente cuando te la comas. Esa es la realidad de lo que tendría que pasar, y todos tendríamos que ser mucho más conscientes de esto y tendríamos que ser mucho más sostenibles, ¿no? Con todo, ¿no? Pero es verdad que te pilla en tu casa con pijama viendo una peli a las 10 de la noche de un domingo y muchas veces te da pereza bajar al restaurante a por el pedido. Pero es lo que tienes que hacer, porque si no, al final no estás... Es que estás contribuyendo no estás contribuyendo para mí, no estás contribuyendo a que las cosas vayan mejor como sociedad. Bueno, yo voy a dejar de lado mi opinión. No, por favor, dime tu opinión, que no quiero que esto sea un monólogo. Cuéntame no, un poco. porque yo creo que hay unos ciertos mecanismos, como bien defines tú. La situación que has descrito, que es como que nos identificamos muchos, yo no, porque yo no hago, no, sí. Que básicamente se hace de tarde, estás hecho polvo, porque los niños o el trabajo, llegas, enciendes el Netflix, miras la nevera y dices, tengo algo, pero me da pereza cocinar. Venga, voy a pedir algo. ¿Qué es lo que más me apetece que me ha ganado? Una pizza, no sé qué. Vale. Uf, qué pereza bajar, que estoy ya en chanclas. Lo pillas, esperas, que es media hora muchas veces, ya llega, tal. Es decir, cada vez, o sea, nos estamos acostumbrando a vivir como la sociedad querida de Estados Unidos, que no están yendo en muy buena dirección como la sociedad. Pero y esa experiencia, el tener comida en tu casa en media hora o en 25 minutos, es maravillosa. Yo no estoy en contra de ella, sino, por Dios, Aloha vivimos de ello, ¿vale? Claro. O sea, más del 50% de nuestra facturación es en delivery. O sea, imagínate. Esa experiencia es maravillosa, pero el problema es que lo que tenemos que ser conscientes como ciudadanos es que es un lujo. Es un lujo que puedes tener. Y es un lujo que no cuesta el 1,80 que te cobra la aplicación cuando lo pides. Eso es ese es el problema desde mi punto de vista. Así que aprovechando que ya sabéis qué va a pasar, va a subir. O debería para poder ajustar, porque el mercado ahora mismo está como irracional, ¿no? Oye, vamos a seguir, porque me comentaste, desde hace 2 años estás fuera, has terminado ese periodo, como veo, sabes un montón, tienes una opinión muy bien formada sobre lo que está pasando en la industria y desde entonces has hecho muchas cosas. Habéis montado Xquad, que luego hablamos, creo que estás en Envapro, que ahora mismo justamente los días que estamos grabando, que es el día 5 de noviembre, con la situación que hay en España, además estás publicando mucho sobre cómo estáis ayudando con el tema de la gota fría en Valencia. Luego si quieres hablamos de eso, pero cuéntame un poco inmediatamente, porque claro, tú sales de un proyecto de 5 años con deudas personales. No, ya no. Bueno, me refiero cuando empezaste, ¿no? Ah, bueno, sí. Empezando ahí, con colegas que han dicho cosas como, nunca fundes la empresa con los colegas, nunca cojas pasta a tu nivel personal para la empresa. Y encima tampoco hagas nunca emprendas en un sector que no tienes experiencia. Aquí, total. Bienvenido con vosotros, el superviviente. Total, todo lo que ahora le digo a la gente que no haga, yo lo hice. Y por eso le digo que no lo hagan, ¿sabes? O sea que me imagino, sobreviviste unos 5 años, claro, con COVID por medio también. Sí. O sea, ya no puede ser. O sea, que estés aquí vivo, de pie, joder. No, fue muy bien. El proyecto fue muy bien y el proyecto
ha ido creciendo y sigue creciendo a día de hoy, pero yo ya no me sentía que podía seguir aportando en ese proyecto y no estaba ya ilusionado y tan motivado con ese proyecto y decidí pues llegar a un acuerdo con mis socios y salirme de él, ¿no? ¿Qué empezaste a hacer después de la salida de...? Pues después, mira, estuve en un par de proyectos de robótica, algo completamente distinto. Quise cambiar totalmente mi trayectoria y me metí en 2 proyectos de robots autónomos. Uno de ellos quebró, no consiguió levantar más dinero y quebró, Gogo Network. Y el otro, Star Robotics, que ese es el proyecto en el que he estado hasta hace 7 meses, que fue cuando entré en Envapro. Y Star Robotics, pues también, otro proyecto de robots autónomos, este último enfocados a la vigilancia e inspección industrial. Sobre todo para grandes empresas industriales, etc. Y han sido 2 años muy divertidos, que he aprendido mucho de robótica y de inteligencia artificial. Y bueno, la verdad es que yo creo que son proyectos que los llevo en el corazón y que he trabajado con gente maravillosa ahí. Y en paralelo, es verdad que en paralelo he estado dando clases en la universidad, soy profesor en ESIC de emprendimiento. Y fundé Xsquad hace 1 año y medio. Fundamos unas 4 o 5 personas, hemos fundado emprendedores sobre todo, hemos fundado un Board of Advisors as a Service, que es Xsquad, y que ayudamos y asesoramos a emprendedores y a startups en cómo crecer, cómo escalar, cómo levantar capital, cómo seguir creciendo, cómo sobrevivir. Y ahí, pues bueno, tenemos unos cuantos clientes. Colaboramos también con la Cámara de Comercio de Madrid, les estamos llevando todo el programa de aceleración de la Cámara de Comercio de Madrid, el que lo han montado ahora hace poco. Así que bueno, estoy en bastantes proyectos. Y luego también es verdad que he estado invirtiendo en startups como business angel. A ver cómo lo estructuro. Okay. Muchas cosas. A mí cuando tu socio, digamos, en Xsquad, sí. Rafa Moros, me está empezando a contar el concepto. Sí. Digo, joder, está interesante porque sois unos ¿sois 4 o 5 personas? Sí, 4 o 5 han ido fluctuando algunos de los miembros de los socios de Xsquad, pero principalmente... Muy expertos en ciertas cosas que vienen genial, que normalmente yo por lo que veo que les hacen falta a los emprendedores cuando están empezando, y aquí tienen el Dream Team, digamos. Es verdad que muchas veces los emprendedores les faltan esas verticales de expertise, como puede ser la vertical legal, o una vertical de marketing, o una vertical de tecnología, vertical de ventas, growth, fundraising, ¿no? Son verticales y nosotros tenemos advisors, somos un grupo de advisors que cada uno estamos especializados en una de esas verticales. Entonces, hacemos un board con la startup, que nos reunimos a lo mejor 1 vez al mes con la startup, y luego en cada vertical trabaja también sus verticales con los founders, con el equipo directivo de esa startup. Vale. Y les ayudamos a tomar mejores decisiones. Vale. Y casi todos, prácticamente todos, hemos emprendido o venimos de muchos años en el mundo del emprendimiento. Vale, para bajarlo un poquito a la tierra, a la gente que no está tan acostumbrada a tantos anglicismos, cuéntame algún proyecto que habéis podido echar una mano y más o menos cuál ha sido el resultado. Sí, a ver, llevamos poco. Llevamos 1 año realmente con clientes. Hemos tenido un proyecto, por ejemplo, tenemos un proyecto de un wedding planner virtual, ¿vale? Es una empresa de Valencia y pues le hemos ayudado a las emprendedoras que han montado este proyecto, les hemos ayudado desde prácticamente a constituir la sociedad, a cómo levantar capital, a cómo hacer esos primeros hirings, a cómo montar toda su web y la tecnología que hay detrás. O sea, le hemos ido asesorando y le hemos ido acompañando en todo ese proceso, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve Xsquad? Xsquad sirve cuando tú no puedes contratar a lo mejor un CMO súper potente, porque normalmente las startups no tienen un gran presupuesto para poder hacer hirings muy, muy importantes. Muchas veces lo hacen a cambio de equity, ¿no? Es como atraen talento muchas veces las startups. Entonces nosotros
ponemos al servicio de la startup un CMO, un CFO, un CTO, ¿no? Un abogado, y les ayudamos sin que tengan que contratar a un CMO. Obviamente va a haber un punto en el que tienen que contratar ya a ciertos perfiles, pero no lo pueden hacer desde el primer día, ¿no? Entonces nosotros les acompañamos en ese proceso. Sí, sobre todo lo que me comentaste es cuando todos empezamos, bueno, tú mismo, cuando empiezas a pensar un producto, un servicio, dices, hostias, eso en Estados Unidos lo está petando. A ver si se puede hacer aquí en España. O simplemente ves una necesidad, ¿no? Estás pensando en producto y cliente. Bueno, los buenos emprendedores ya piensan en cliente. Los malos empiezan solo en producto y no salen de ahí. Pero nadie piensa en lo de legal, cuánta ronda voy a necesitar, qué tengo que cumplir para levantar esa ronda. Es cuando ya llegas, como muchas veces, a lo mejor primer punto de emprendimiento, sacas pasta donde sea, de los 3 Fs, ¿no? Fools, Family, Family, Friends and Fools, ¿no? Así es. Y estás ya teniendo la atracción, pero muchas veces no eres capaz de ver 2 pasos por delante y ahí donde está la pupa, ¿no? O sea, la pupa, que por ejemplo yo cometí ese error, es de no haber tenido advisors, no haber tenido mentores, porque no los busqué y es verdad que tampoco se me ofrecieron, ¿no? Y eso me hizo cometer muchísimos errores. Y eso me hizo que al final aprendes de los errores, por supuesto. Aprendes cayéndote y aprendes del fracaso y aprendes dándote leches, ¿no? Contra la pared. Pero si te las puedes ahorrar, o si te puedes ahorrar unas cuantas, vale, ¿no? Teniendo un buen advisor, teniendo a alguien que haya pasado por ahí. Sí. Es decir, lo que necesita un emprendedor, porque muchas veces uno de los grandes problemas que hay en la industria del emprendimiento es que hay mucho advisor, mucho mentor, mucho trabajador de incubadora, aceleradora, etcétera, que no ha emprendido. Y ese es el gran problema. Eso es uno de los grandes problemas que hay en la industria. Que hay mucho vendehumo que no ha pasado por donde han pasado los emprendedores. Eso es. Y entonces te está ayudando un tío que no ha emprendido nunca. O sea, ¿cómo te va a ayudar a emprender un tío que no ha emprendido nunca? Ese es el problema. Ese es uno de los grandes problemas que hay en el ecosistema del emprendimiento, ¿no? Y eso es un poco también lo que en Xquad, pues, queremos darle una vuelta a eso y queremos que estén asesorados por gente que haya emprendido y que haya pasado por ahí y que haya cometido ya todos esos errores y que haya visto cómo hay que hacer las cosas. Que obviamente no hay una receta mágica para todo, sí, ¿vale? Y obviamente el emprendedor siempre va a pegarse sus leches, o incluso, que nos ha pasado y me ha pasado con muchos emprendedores, que tú les dices, oye, si haces esto te la vas a pegar. Bueno, pero es que quiero pegármela. Bueno, pues ya está, muy bien, pégatela. Y se la pegan. Y aprenden de otra forma. Yeah. Que es la forma en la que yo aprendí. Y genial. Pero, oye, con que te hagan un caso una vez, ¿no? 3 veces de cada 4 cosas que les dices, pues obviamente ahí ya el emprendedor está ganando y está ahorrándose mucho dinero, mucho tiempo. Entonces, por eso me dedico a ayudar a emprendedores, a invertir en startups porque creo que es necesario para el país, es necesario para la sociedad, es necesario para que haya más pymes, más startups, más autónomos en nuestro país. Correcto. Bueno, pero si alguien no es tozudo, digamos, que no tiene que está convencido de algo y lo hace de todas formas, pues no sería emprendedor también. Muchas de las veces es un poco así. Hay que ser cabezota, hay que ser cabezón, ¿no? Hay que ser cabezota, sí. Oye, cuéntame, como lo has visto de primera vez, sí, o sea, de primera mano, ¿cuáles son los errores como los más típicos que estás viendo cuando estás viendo los emprendedores? A ver, es que hay muchos errores típicos, desde no tener un pacto de socios a intentar levantar dinero antes de validar, ¿vale? Ese es un error muy clásico. A mí por ejemplo, me escriben todas las semanas, me escriben muchos emprendedores que me mandan su pitch, su deck, que me dicen, Carlos, dime qué opinas, que me piden ayuda para levantar dinero, que me piden dinero directamente, en plan, para su startup, porque quieren crear su producto, porque quieren crear su plataforma, porque quieren crear el MVP. Y es como, no, tú no pides dinero para crear un MVP. Tú creas un MVP y cuando has validado que el mercado necesita eso, que hay gente que está dispuesta a pagar por ello, entonces luego vas y pides dinero si crees que necesitas traccionar más rápido y escalar más rápido y que hay un cuello de botella que te impide crecer más rápido. Entonces pides dinero, pero no pides dinero para
lanzar tu idea al mercado. Eso es uno de los mayores errores y es una de las cosas más repetitivas y que más nos bombardean a los business angel o a la gente de la industria del emprendimiento. Muy bien. Y cuando viene... para ti, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es tu regla como inversor, por ejemplo, en este caso? Ponte la gorra de inversor y te llega un pitch, te llega una propuesta. ¿Cuál es la como banderita roja? Cuando suena alarma cuando ves algo en concreto. ¿Tienes algunas cosas que dices, si veo esto, no invierto nunca? Muchas. Sí, totalmente muchas. Lo primero que, al final, yo no leo lo primero que me mandan. Es decir, cuando ya recibes todas las semanas muchísimos proyectos, no puedes estar viéndolos todos. No te da tiempo, no tienes tiempo material, a no ser que te dedicases única y exclusivamente a ello y full time a invertir en startups, que eso en España lo pueden hacer, no sé, 20 personas, que son ultra mega multimillonarios. No es mi caso, ¿vale? Entonces, obviamente yo no tengo tiempo para revisar todos los proyectos que me mandan. Entonces, por lo general, los proyectos que de verdad miro son proyectos que me vienen referenciados de otras personas, que me vienen referenciados de otros inversores, que me vienen referenciados de otros emprendedores. Es decir, un poco el boca a boca, ¿no? Y las influencias, ¿no? Y los contactos. Es cómo funciona nuestro país y es cómo funciona nuestra sociedad. Cuando veo y presto atención a un proyecto que, aunque no me venga referenciado, me llega a mi correo, a mi LinkedIn o a algún sitio, cuando veo algo realmente genuino. Es decir, cuando veo algo realmente que no es un copia y pega. ¿Por qué? Porque el 95% de los proyectos que me llegan, de los emails que me llegan o de los mensajes privados que me llegan son un copia y pega que le han enviado a otras 75 personas ese mismo día. De hecho, muchas veces hasta dejan el first name... o nombre de antes. Exacto. Entonces... pues ese es un poco mi red flag de inicio, es que me hayan puesto un copia y pega. Bien, ¿y un red flag del negocio o de la propuesta en sí? Y luego, una vez que de verdad me he puesto a revisar un proyecto, red flags son, por ejemplo, que haya inconsistencias, que haya contradicciones entre lo que ponen en el pitch deck y luego que luego el emprendedor te cuenta cuando tienes una llamada con él. Esa es una, por ejemplo. Me gusta la coherencia, me gusta que lo que me cuentes sea lo mismo que pone en el deck. O, por ejemplo, otra red flag para inversores, otra red flag para business angels a la hora de evaluar un proyecto es que haya inconsistencias entre lo que pone en el pitch deck y lo que pone en el business plan. Es decir, lo que pone en los financials, en el plan financiero, digamos. Es como, ¿por qué me pones aquí que en el primer año vas a vender 200.000 euros y luego en el plan financiero me estás poniendo que vas a vender 120.000, ¿no? En plan, ¿qué ha pasado con estos 80.000 euros de diferencia? Ese tipo de inconsistencias, a mí, por ejemplo, para mí son red flags. Uh-huh. Y hay algunas industrias, bueno, o tendencias, porque vamos siempre con las tendencias, que tú estás viendo ahora mismo. Bueno, se me viene una muy clara, pero bueno. ¿Cuáles son las tendencias que tú estás viendo ahora mismo, que hay mucho más proyectos para invertir que hace unos años? Bueno, está muy de moda, lleva muy de moda muchos años los SaaS B2B. Esto es algo bastante recurrente. Y luego, obviamente, ahora pues hay un boom de IA y un boom de proyectos de inteligencia artificial, que es verdad que cuando rascas un poquito, realmente son proyectos que el 95% de ellos están simplemente conectados a la API de OpenAI y simplemente tienes una app que trabaja con la API de OpenAI y hace ciertas cosas y ciertas labores de IA generativa dentro, pero no es un proyecto de IA. Uh-huh. Es un proyecto que se apoya en OpenAI para meterle algo de IA generativa o algo de toma de decisiones o IA en su proyecto. Vale. Entonces es verdad que llegan muchos proyectos de IA, sí, pero ¿cuántos de esos son realmente de IA desarrollada por el propio proyecto? Poquísimos, porque realmente eso cuesta millones y millones de euros desarrollar. Y hay muy poca gente con conocimientos de esa tecnología, Así es. Que es todavía muy novedosa. Bueno, Carlos, te voy a ahorrar un poquito de trabajo. Cuenta aquí a la gente qué tipo de negocios te gusta invertir. Cuando ves algo, no sé si algún tipo de proyecto, un tipo de industria, cuéntame. Bueno, me gustan las personas. Es que realmente yo invierto... O sea, cuando tú inviertes, depende de la tesis de inversión que tengas, ¿vale? Tú como inversor puedes tener tesis de invertir en empresas que valgan muchísimo dinero ya. Uh-huh.
de ir más sobre seguro de, oye, pues esta empresa ya ha levantado varias rondas y tiene ya una valoración de 5 millones o de 10 millones o de 20 millones y quiero invertir. Obviamente ahí los tickets para poder invertir son bastante altos, ¿vale? Son pues, a lo mejor más de 100.000 euros. Pero yo, por ejemplo, invierto en empresas con valoraciones entre 1 millón y 3 millones de euros, ¿vale? Entonces, son empresas que están en fase early stage, son empresas que ya, por lo general, han validado, ¿vale? Y han llegado más o menos a un product market fit, pero que están en proceso de traccionar y están en proceso de crecer, ¿no? Pero ya tienen un producto y ya tienen un producto que el mercado lo compra y que... Entonces, en estos casos en los que son fases muy tempranas de esa startup, lo más importante es el equipo. Entonces yo me fijo muchísimo, aparte en todos esos red flags de que no haya inconsistencias, de que tal, una de las cosas que más me fijo es en las personas y en cómo son, en los valores que tienen, en las ganas que tienen, en lo motivadas que están y por supuesto pues al final en cómo le brillan los ojos, ¿no? Entonces yo me fijo mucho en eso a la hora de invertir. Entonces invierto en proyectos de todo tipo. O sea, he invertido desde en proyectos de pádel a proyectos de bebidas, a proyectos de apps para móvil, o sea, de todo. O sea, realmente no me cierro mucho. No suelo invertir, por ejemplo, en cripto, en Web3, en este tipo de proyectos que a lo mejor no entiendo tanto, no suelo invertir, pero en el resto, de todos los sectores, realmente. Si es que lo que más me fijo muchas veces es en las personas. Y, por supuesto, hay que fijarse en los números también, en qué tracción llevan, en si están cada vez vendiendo más, en si el CAC cada vez va siendo menor, en si van aumentando el lifetime value de su negocio. Por supuesto, los KPIs y los números son súper importantes, pero en startups tan early, el proyecto, el equipo es lo más importante. Sí, entonces el consejo que podríamos dar a la gente es lo primero, usa ChatGPT para validar varios documentos que no hay inconsistencias, por favor. Y lo segundo, oye, sea buena persona, rodéate de gente buena y que hagáis un fin de semana fuera para ver si funcionáis bien. Algo así. No, de hecho es lo que yo estoy haciendo con mi equipo. Nosotros somos ahora 4, muy pequeñito, yo no quiero hacer crecerlo porque tengo 2 niños pequeños. Entonces a las 4 los recojo. Y aquí ya no hay más clientes ni más cosas. Pero yo lo veo, o sea, la clave para nosotros es, oye, de aquí a 10 años queremos llevar el tema de agencia, la agencia de YouTubers, trabajar con los mejores, sin hacer grandes pretensiones, sin querer ser el mejor de la industria, ni tener empleados, ni cosas así, porque aquí el objetivo es vivir bien, estar muy bien, pasar tiempo con nosotros, que nos llevemos bien. Y yo qué sé, una vez cada 3 meses vamos a un sitio, vamos de viaje, en marzo vamos a Mallorca a hacer un Spartan. Entonces, a mí me gustaría tener esa mentalidad cuando empecé con startups hace como 10 años. ¿Pero crees que se puede tener éxito en una startup y en una empresa al principio si no te dejas la vida en ella? Te pregunto, sin esa ambición desmedida, como diría, es decir, ¿es necesario, en tu opinión? Pues yo te digo lo que estaba haciendo yo, porque estuve en Granada con 27 años sin niños, trabajando 14 horas al día. Yo aprendí de marketing una vez que me llegó la pasta de los inversores y me han dicho, bueno, los clics y todo esto, ¿dónde están? Y digo, joder, pues eso no sabía, eso no venía solo de Google. Y resulta que no, que había que comprarlos. Entonces, así como me puse con esto... Pero al principio trabajabas 14 horas al día. Pero como ¿no? un matao, claro. Sí, de 8 a 8, no, de 8 a más y luego eventos. Porque me organizaba charlas de emprendedores y cosas así. No, o sea, yo ahora mismo soy capaz de hacer eso porque he pasado por eso, por 14, 15, 16 horas, 7 días a la semana, trabajar de lunes a viernes y los eventos del fin de semana. Claro, es que sin esto, es que luego no sabes por qué has fracasado, porque no has puesto lo suficiente o porque te has elegido el mal cliente, que fue mi caso. Es una buena reflexión, porque luego además se ve
que hay estadísticas, ¿vale? Que dicen que el emprendimiento senior, ¿no? Que las personas que emprenden de más de, imagínate, 40 años o 45 años, tienen tasas de éxito más grandes que los emprendedores muy, 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 muy jóvenes. Y esto probablemente es porque quizá toman mejores decisiones, porque toman decisiones de una manera más serena, porque tienen unos contactos mayores, porque tienen obviamente mucha más experiencia, ¿no? Y probablemente porque no tienen quizá esa ansiedad vital de crecer, 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 crecer. A lo mejor hacen las cosas con más cabeza, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no? Porque ahora mismo yo trato de, pues eso, de vivir bien, de medir mis tiempos, descansar con los críos. Bueno, no tengo otra, básicamente. Es la decisión que he tomado. Y a las 4 se cierra el mundo, estoy con ellos y esto me deja tal. Pero hay mañanas que a lo mejor me voy al gimnasio y luego me tomo 2 cafés de más y veo cómo estoy cometiendo errores. Veo cómo a lo mejor estoy demasiado pesado con una negociación o estoy, yo qué sé, me estoy tomando demasiada confianza con un cliente y joder, pero si me hubiesen visto por un agujerito yo 10 años menos, me daría probablemente bastante vergüenza. Estos errores que has dicho tú, que un business plan dice una cosa y otro, pues este seguramente era yo. Porque lo que dices tú, cuando vas con tanta ansia, con tantas expectativas puestas y encima no tienes ni puta idea de nada, o sea, claro, lo más probable es que te la pegues. Por eso el concepto que me estás contando me parece muy interesante. Y luego hay también un tema que es que cuando, o sea, en el mundo startup, o sea, hay una contradicción, ¿vale? O sea, hay una contradicción en el sentido de, por definición, una startup es una empresa que tiene que crecer de forma exponencial y explosiva. ¿Por qué? Porque por definición hay unos inversores detrás, ¿no? Obviamente hay startups que hacen bootstrapping, hay startups que no tienen unos inversores detrás, etc. Pero por lo general, digamos que el 80% de las startups tienen inversores detrás, inversores que quieren un retorno de su inversión, que queremos un retorno de nuestra inversión en 4, 5, 6 años. Entonces, obviamente esa empresa tiene que crecer y tiene que venderse a otra empresa, a otro fondo, a otro inversor, ¿no? Entonces, hay esa ansia de crecer explosivamente y por lo tanto hay esa ansia de no poder parar de crecer y no conformarte con lo que tienes y con quedarte como estás, ¿no? Entonces hay esa contradicción, ¿no? De decir, ostras, que yo lo pienso muchas veces, tendríamos que tomarnos las cosas de otra forma, tendríamos que hacer las cosas con más cabeza, sin tanta ambición, disfrutando de lo que tenemos y de lo que vamos consiguiendo poco a poco, pero al mismo tiempo todo lo que es el ecosistema startup te empuja a lo contrario. Sí, sí. Y en cierto modo, sabes que como inversor quizás el bienestar del fundador te daría mejores retornos, pero por otro lado, si ves que pueden corregir algo o tienen una oportunidad, también tienes que decírselo. Entonces, sabes, es como un dilema, ¿no? De cómo llevarlo para que no se descarríe. Porque realmente lo que has dicho tú al principio, tú inviertes por las personas, pero si las personas están quemadas... No, es lo peor que te puede pasarle a una startup es que los fundadores pierdan la motivación. A mí en parte me pasó en mi proyecto, ¿no? No sentía que estaba aprendiendo tanto, no sentía que me estaba divirtiendo tanto y al final decidí hacerme a un lado, ¿no? Pero sí, es muy peligroso y también hay que cuidar mucho la salud mental de los emprendedores. Me acuerdo que hace un par de años me invitaron a un evento en Barcelona, un evento en el que había como 100 emprendedores muy famosos, ¿vale? Y en una de las mesas redondas yo levanté la mano y pregunté a los que estaban allí, que eran emprendedores de unicornios, ¿vale? Les pregunté que qué opinaban de la salud mental del emprendedor. Se quedaron blancos. ¿Ese qué es? Se quedaron blancos. No supieron qué responder. Cortocircuitaron. Porque, claro, quizás estás tan acostumbrado a eso. O sea, y estás viendo, además. Porque nos conocemos muchos, y obviamente no estoy en ese círculo, pero está una startup bastante exitosa que se rodeaba pues, con gente de Cabify, de Clicalia, etc. Y es un poco su modo de vida también.
Entonces es la única forma que ven como para poder conseguirlo. Sí, o han normalizado ese nivel de estrés, ese nivel de curro, lo han normalizado totalmente, ¿no? Pero esto a la larga te pasa factura en tu salud. Claro, porque ahí la ansia es, bueno, bueno, tampoco quiero ir contándolo tanto, pero tienes una idea, lo que quieres es convertirte en una startup. Normalmente cuando alguien ya pone pasta y tienes un poco de tracción. Y luego de una startup pasar a una scale-up. Y yo durante bastante tiempo me estaba llamando mal a mi cliente. Porque mis clientes, yo decía, yo trabajo con las mejores startups de España. Un poco así grande el tema, pero no era así. Es que no eran startups, eran scale-ups. Y me he dado cuenta demasiado tarde. ¿Podrías explicar cuál es la diferencia? ¿Cómo lo ves tú? A ver, es una diferencia de tamaño y es una diferencia de, digamos, lo siguiente que hay después del product market fit, ¿no? Que es ya un nivel de validación muy sólido, un nivel para mí en el que las startups ya deberían de estar alcanzando rentabilidades y sobre todo para mí, ya te digo, es un tema de tamaño. Tamaño de los equipos y tamaño de la empresa. Totalmente. No, claro, estábamos trabajando con mejor startup y digo, de Power MB, digo, o declarando mismo con 100 personas. Entonces, claramente estaba equivocado. Estas son las startups que han sido invertidas, que ya tienen clarísimo el producto y simplemente necesitan gasolina para ir mucho más rápido. Correcto. Y es un poco el objetivo, digamos, o pienso, ¿no? de tus inversiones, ¿no? De estos proyectos que pueden pasar de 5 personas a 10, 15 y en vez de gastar 100 euros en publicidad, que gasten 1.000 euros al día en publicidad o más, me imagino. Totalmente. Bueno, y que al final, o sea, esos proyectos, lo bonito de que una startup pase de ser startup a ser scale-up, para mí es que generan mucho mayor valor a la sociedad, generan más puestos de trabajo, pueden llegar a otros países incluso. Todo esto es como debe ser, ¿no? Es decir, es lo que intentamos, todos los que intentamos apostar y apoyar al ecosistema emprendedor de nuestro país, ya sea invirtiendo, asesorando, dando clases o como cada uno pueda apoyar, ¿no? Es que las empresas, las startups se conviertan en scale-ups, que las scale-ups se conviertan en unicornios, que los unicornios se conviertan en grandes multinacionales. Esto es lo que queremos todos, realmente. No hay nadie que no quiera esto, porque esto es lo que aporta al PIB de un país, esto es lo que crea empleo de calidad en un país y esto es lo que nosotros queremos, la mayoría de los que nos dedicamos a esto, queremos que España sea un país de emprendedores, más de lo que ya lo es, que sea un país de emprendedores y no un país de funcionarios y que sea un país donde haya proyectos grandes de tecnología que den mucho trabajo a las personas y que la economía del país no dependa únicamente del turismo, de la construcción, de la hostelería. Y yo soy hostelero, pero yo digo esto, obviamente, no quiero que mi país sea un país de restaurantes, ni un país de construcción, ni un país de turismo barato. Yo quiero que mi país sea un país donde las empresas generen mucho valor añadido, donde haya una mano de obra muy cualificada y que obviamente la vida de las personas sea mejor. Fíjate, yo lo veo en ti, sobre todo en lo que publicas, porque tienes esa convicción de realmente querer conseguirlo. Y ya sabemos que tenemos aquí el elefante en la habitación, en la cacharrería, que es el Estado, que digamos que no está haciendo mucho, pensando desde la perspectiva de startups, de un autónomo, de un empresario, realmente es un lastre muy grande, sobre todo. Yo vengo de otros países comparando cómo funcionan los demás y lo que me alucina que es que tú no te cortas en eso. O sea, ves un error, por ejemplo, yo qué sé, el cargo del ministro ¿de qué era? Es que el ministro de empresa de nuestro país nunca ha trabajado en una empresa. Claro, seguramente te han Y por supuesto no ha creado una empresa ni ha liderado una empresa. Y lo más alucinante es que tú sabías que te iban a llover palos, aún así
aún así lo contaste. Yo es que en redes digo siempre lo que pienso y me va muy bien, porque creo también que el secreto para que te vaya bien un poco tu marca personal, tu creación de contenido, es ser auténtico y tener un tono propio y decir lo que piensas. Y yo, pues, es verdad, o sea, critico, porque creo que hay que ser crítico, que no es lo mismo criticar que ser crítico, ¿vale? Pero yo soy crítico con quien sea que creo que no está bien lo que está haciendo, ¿no? Vale, pues ya sea el gobierno, ya sea un empresario, ya sea un político, ya sea de un partido o de otro, me da exactamente igual. Vale. Imagínate que te pones en el curro de este señor, que no me acuerdo cómo se llama. Si fuese en tu mano, te doy varita mágica del gobierno, ¿qué harías? O qué, bueno, vamos a hacer, ¿qué sugerencias darías? ¿Qué podrían hacer para que esto mejore? No, a ver, o sea, yo creo que hay que partir de la base que creo que en los gobiernos, ¿no? En la administración del Estado, debería haber más empresarios. O sea, debería haber muchas más personas, muchos más trabajadores, muchos más políticos, ¿vale? Que hayan pasado por la empresa privada, que hayan pasado por las penurias de tener que pagar su cuota de autónomos, de tener que hacer las declaraciones de impuestos, de haber tenido que contratar a mucha gente, de echar a mucha gente, de haber hecho crecer una empresa, un proyecto, de haberse peleado con las administraciones para llevarlo a cabo. Y esto es lo que yo creo que debería de tener al menos los departamentos o los ministerios que tienen que ver con economía, que tienen que ver con empresa, que tienen que ver con industria. Pero pasa y no todo lo tanto. contrario. Lo que pasa es que tenemos a funcionarios de carrera, políticos profesionales que simplemente llevan afiliados a un partido desde los 16 años y han ido creciendo en ese partido y esa es toda su experiencia, Claro. haber militado en un partido político. Ese es uno de los grandes problemas que yo veo ahora mismo. Y claro, y tiene difícil solución, porque para poder llegar ahí tienes que pasar por ese proceso. Claro, o sea, hay algunos perfiles que son más técnicos, que son más lo que se llaman tecnócratas, ¿no? Pero no hay un gobierno, no hay un partido en el que primen la experiencia de gestión y la experiencia a nivel empresarial en los distintos puestos. Oye, que hay algunos puestos que no tiene sentido, que hay algunos puestos que lo que tiene sentido es que sea un funcionario de carrera, pero desde luego que un ministro de empresas nunca haya trabajado en una empresa es algo insólito, es algo extraño. Hombre, y si pudieras, digamos, desde tu punto de vista de haber visto muchos emprendedores, ¿qué es como una única cosa que les podría ayudar en ese proceso de no cerrar tanto las empresas? A los emprendedores, bueno, es que hay mil factores. O sea, vamos a ver, 9 de cada 10 startups fracasan. Correcto. ¿No? Es decir, no hay una fórmula mágica para no fracasar. Necesitas muchísimo esfuerzo, necesitas muchísima suerte, necesitas haber tenido una buena idea, ejecutarla muy bien y venderla muy bien y encontrar muchos clientes. Y todo ese cúmulo de cosas es lo que hace que una startup sobreviva y una startup tenga éxito. Son muchas cosas, no es solo una cosa. Hay un componente de suerte muy grande, hay un componente de esfuerzo muy grande, hay un componente de contactos y de relaciones y de saber hacer networking y de tener una marca personal fuerte muy grande. Hay tantos componentes que es muy difícil decirte uno ¿no? solo. Totalmente. No, y claro, y el ambiente, el que dices, ¿no? El ambiente también te condiciona de una forma. Por ejemplo, yo cuando viví en Inglaterra, yo creo que ahí los autónomos, si no facturaban más de 50.000 libras, creo que no pagaban impuestos. Era realmente algo muy sencillo para que alguien tome la decisión de poder emprender, porque ahí el riesgo era... Bueno, el riesgo siempre son los mismos, pero no es lo mismo que puedas tener un 15, un 20, un 30% más de margen. Eso sí que es interesante. Es interesante. De todas formas, realmente... La gente se cree que, no sé, la gente se piensa a veces que yo soy un anarcocapitalista o, ¿Ah, sí? o que soy un... ¿Lo eres? Libertario. No, para nada. Soy una persona
que cree en la socialdemocracia y realmente no creo, de verdad, que yo no creo que se paguen demasiados impuestos en España. Ni creo ni siquiera que los emprendedores paguen demasiados impuestos en nuestro país. Fíjate lo que te digo, que la gente muchas veces tiene otra concepción, se cree que yo estoy en contra de todo, en contra del Estado, en contra del gobierno. Bueno, para nada. O sea, yo no creo que España sea un país que se paguen demasiados impuestos. Si tú te fijas en las medias de impuestos reales que se pagan en la OCDE, ¿vale? O en la Unión Europea, sí. España está en la media. No es un país en el que haya unas tasas impositivas enormes. Puede haber más burocracia de la que debería, etc. El problema no es que se paguen impuestos. El problema es la gestión y el uso que se hace de esos impuestos. Ese es el problema. Es decir, si luego todos los impuestos que se pagan no revierten en que esos emprendedores y esos empresarios que están pagando un montón de impuestos puedan seguir haciendo crecer sus empresas, seguir creando valor añadido a la sociedad, seguir creando puestos de trabajo, etcétera, y se está gastando dinero en un montón de cosas que no voy a entrar ahora, ¿vale? Que no están generando valor añadido, pues ese es el verdadero problema, ¿no? La gestión que se hace de los impuestos y la gestión que se hace del dinero público. No tanto que se esté pagando tantísimo dinero. Si a ti te dan mucho, si tú pagas muchos impuestos, pero te dan mucho a cambio, ¿no? Y sientes ese valor añadido, no hay un problema en pagar muchos impuestos. Esto es los casos que hay de, por ejemplo, Dinamarca, Suecia. Yo he estado un año viviendo en Dinamarca y son países en los que se pagan muchísimos impuestos, pero realmente la gestión que se hace del dinero público y en esos países y el tamaño del Estado, los funcionarios, etcétera, hay una gestión bastante efectiva. Entonces, yo no estoy en contra de pagar impuestos. Yo no creo que en España se paguen muchos impuestos. Yo creo que hay una mala gestión del dinero público. No, y se ha visto esto, desgraciadamente, hace poquito. Envapro. Es tu... Bueno, el proyecto que estás más metido, sí. Un puesto más estratégico, sí. ¿No? Es el proyecto en el que estoy metido ahora. Es el proyecto en el que más tiempo estoy dedicando y es un proyecto que Envapro era un proveedor de Aloha y a mí el dueño de esta empresa me llama y me dice que le ayude con su empresa a un poco llevar toda la parte estratégica de dirección un poco de su empresa. Vale, para que la gente te ubique, o sea, ubique la empresa. ¿De qué se trata? Envapro es una empresa, es una pyme, Ajá. Es una pyme familiar de aquí de Madrid. Y venden envases a hostelería, venden envases a todo lo que son los restaurantes, los catering, los hoteles, todo este tipo de packaging, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy metido de lleno en el mundo de la pyme. He pasado de trabajar en cosas súper tecnológicas como son la robótica a dedicarme a los envases, al packaging. Yo no soy una persona que se me caigan los anillos, ni que me dé igual, me dé vergüenza decir que me dedico a una cosa a otra. En Aloha estuve 8 meses poniendo pokés 14 horas al día, todos los días, y libraba una tarde a la semana, así que no se me caen los anillos. Y ahora, pues ayudando a una pyme a crecer, y he descubierto un poco también el mundo de la pyme española, que al final es la mayor parte, ¿no?, de las empresas en España son pymes, claro. Y de hecho son pymes medianas y pequeñas, hay pocas grandes. Y hay todo por hacer. El mundo de la pyme hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que mejorar. Es el motor económico del país, realmente, junto, desgraciadamente, con el sector público, pero ahora mismo las pymes son el motor económico del país y hay que llevar muchas cosas buenas del mundo de las startups al mundo de la pyme. A ver, cuéntame, porque la verdad que yo no conozco muchas pymes. Cuando dices que hay como puntos de mejora y sobre todo desde el punto de startups, me está interesante. O sea, sí. ¿Qué es lo que estás viendo? Sí, por lo general hay muchas pymes, son pymes que tienen muchos años y que la gestión que se hace de esas pymes es una gestión muy familiar, ¿vale? Y por lo tanto no hay instaurados sistemas de incentivos por consecución de objetivos, no hay una digitalización muy fuerte, no hay una automatización de procesos, no hay una definición ni siquiera de los roles, de los puestos, de los organigramas, no hay una definición de los objetivos que hay que conseguir todos los años. Eso en muchísimas pymes, ¿no? No hay un plan estratégico detrás de
el crecimiento de qué se quiere hacer, de dónde se quiere llegar en muchísimas pymes en España. Y entonces hay un margen de mejora brutal. Por otra parte, también es muy bueno que son empresas por lo general industriales, ¿no? O son empresas de la economía real, digamos, que pueden ser muy rentables, que suelen ser muy estables. A lo mejor no tienen grandes crecimientos, no crecen un 100%, no crecen un 50% año a año. A lo mejor crecen un 5%, a lo mejor crecen un 10%. A lo mejor llevan 10 años creciendo a un ritmo de un 5 o 10% anual, pero son empresas muy sólidas y hay muchísimas cosas para hacer y la verdad es que bueno, ahora estoy aprendiendo mucho del mundo de la pyme española y me encanta. No, por aquí pasó Alejandro Peña. Ah, claro, sí. Primeros. Los primeros, sí, estaba contando bastantes historias que claro, también es un poco están un poco desatendidos, digamos, desde el punto de vista de la formación. Correcto. Y él está logrando que cada vez más primeros se unen y que hablen sobre, bueno, los desafíos que tienen, la digitalización, por ejemplo, ha sido algo que pone mucho enfoque porque lo que dices, es una empresa familiar que es estable, que ha sido fundada hace tiempo y ya tiene un buen sitio en lugar en el mercado. Entonces, claro, como no hay muchos inversores detrás, lo que dices tú, poniendo un poquito más el dedo en la llaga. Hay también mucho margen de mejora en las pymes en cuanto al mundo del marketing. Por lo general no tienen departamentos de marketing muy potentes, hacen un marketing muy tradicional y hay una capacidad de mejora increíble. Yo cada vez hablo con más gente que se ha pasado de dedicarse a vender sus servicios, sus productos a startups, a venderlo a pymes, porque ven que es realmente el grueso de las empresas de nuestro país, es realmente donde no han llegado muchas personas y es realmente donde hay todo por hacer y es increíble, es maravilloso. Lo próximo que vamos a ver, X-Squad, con otro nombre para pymes. Para pymes, eso es. Bueno, coñas fuera. La verdad es que sí, yo estoy de acuerdo contigo. No lo conozco mucho, la verdad, pero desde luego, o sea, que es la economía real, los que fabrican cosas de verdad. Estamos muy acostumbrados a lo digital, lo que no se puede tocar, pero todo lo que nos rodea es físico, al fin y al cabo, y hay que fabricar estos materiales. Vale, pues yo creo que me está quedando bastante bien. No me quiero meter mucho más en tema de político. Está quedando bastante redondo. Ni en Europa, ni cómo si vamos mejor o peor, porque lo que dices tú, que al final... y también yo lo estoy viendo, independientemente que pone la tele, que no lo sé porque no lo estoy viendo, lo más importante es el círculo que tú puedes, de alguna forma, ¿sabes? ¿Cómo decir? Afectar, bueno, pues... Tu círculo de influencia, ¿no? Y da igual que España va bien o Europa no vaya bien, los impuestos, tal. Si tú día a día estás creando algo, estás haciendo cosas con sentido, encima tus clientes están contentos, tus trabajadores, tus socios también, pues no necesitas estresarte más por las cosas, ¿no? Estoy de acuerdo. Y estoy viendo un poco que tú tienes un mindset parecido, o sea, muy valorando las personas. Total. A ver qué hacen entre sí, a ver cómo colaboran, a ver... la idea, bien, pero tampoco la veo que pones muchísima importancia en eso. Totalmente. Al final es real lo de que eres las personas, el círculo de personas de las que te rodeas es totalmente cierto. Y ese círculo de personas, hay veces que la gente se piensa que es gente famosa, gente no sé qué, que por interés te quieres acercar. No, estoy hablando, como dices tú, de tus trabajadores, de tu familia, de tus amigos, de los eventos a los que vas y que elijas eso muy bien y sobre todo ser auténtico, o sea, ser tú mismo, no querer ser otra persona para agradar a los demás. Quiero decir, si no tienes una voz propia, no vas a conseguir... O sea, si solo copias contenido de los demás, si solo te fijas en lo que hacen los demás, si solo estás pensando todo el rato en no puedo decir esto, no puedo decir lo otro, no vas a tener una voz propia y para mí esa autenticidad es súper importante para que te vaya bien en la vida. En general. Y si quieres hacer un negocio
tampoco vale copiar lo que está petando en Estados Unidos y tal, porque pasa lo mismo. Es que al final... Puedes hacerlo si no existe en tu país. Sí. Y puedes hacerlo si no existe en tu país y puedes hacerlo si lo que lo está petando en Estados Unidos o en Australia o donde sea, las sociedades se parecen o por lo menos, por ejemplo, ¿no? El caso del poke, ¿por qué vimos esto y dijimos, ostras, esto puede funcionar aquí? Porque a la gente en España le encantaba el sushi. España es uno de los países... Boom, claro, sí. España además es uno de los países donde más pescado se consume en todo el mundo, después de Japón, y dijimos, ¿puede funcionar esto? Pues dijimos, hay indicios de que esto puede funcionar. Y luego lo habéis hecho tal. Claro, en ese sentido sí. Yo estoy pensando en cosas donde para resolver el problema quizás tienes que experimentar muy bien ese problema. Más hablado de SaaS, de B2B, cosas que si no estás metido en el barro, no tienes no tienes el dolor, no sé si sería fácil copiar simplemente una solución americana. ¿Sabes a lo que me refiero? Ya. Sí. Si no tienes nada de experiencia en ese Claro, nicho, ¿no? Claro. Ya, te entiendo. Sí. Y quizás es más interesante para mucha gente que quiere emprender, realmente hacer bien su curro, tratar de interesarse por más cosas. O sea, si trabajas en marketing digital y estás, yo qué sé, de community manager, a ver cómo funciona el paid o a ver qué métricas están detrás o cosas básicas, pero que te haga pensar, digo, qué es lo que valora el cliente, ¿no? Ya. Y ir pensando cómo puedo mejorar y tal. Más que buscar una solución maravillosa de TikTok, ¿sabes? O descubrir otra red. Creo que estoy viendo más por ahí. Y quizás eso, ser auténticos. Mira, lo más importante es cómo haces o sea, cómo dedicas tus 8 horas de trabajo, si estás en como una buena, como buena trayectoria, ¿no? De cada hora es productiva, estoy haciendo cosas que me molan, porque si no es que al final tampoco vas a llegar mucho más Y lejos. tengo una pregunta para ti. ¿Qué opinas de la especialización de los perfiles? ¿Vale? Porque te lo pregunto porque en mi caso, por ejemplo, yo siempre he sido una persona muy generalista. Sí que tengo experiencia o estoy especializado en finanzas o legal o lo que sea, pero realmente soy muy generalista, ¿no? Podemos hablar de marketing, podemos hablar de economía, podemos hablar de finanzas, podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Porque he pasado por muchos sitios distintos, ¿no? Y he trabajado en muchos nichos distintos. Pero, por ejemplo, tu ejemplo de tu negocio es todo lo contrario, ¿no? Es un tema de hiperespecialización en YouTube Ads, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿A dónde crees que están yendo un poco los perfiles? Un freelance, entiendo o un equipo muy pequeño debería estar muy especializado en algo, ¿no? ¿O cómo esto lo ves? Simplemente compartir mi experiencia. Yo vengo más o menos generalista de CEO, pasé a CMO de una startup, llevando pues muchas cosas de marketing. Empezando de posicionamiento web, email marketing, compra de tráfico, básicamente lo que tocaba en una startup, es decir, todo, ¿no? Pero sí que es verdad, por una restricción brutal de tiempo, cuando nació mi segundo niño y era ya autónoma al 100%, tenía 7 días de descanso y a currar, y ahí es que me tenía que tomar la decisión, porque era como impuesto, digamos, por otra parte. Y a mí, afortunadamente, me empezó a ir muy bien cuando me especialicé, pero también me especializaba en algo con conocimiento. Es decir, yo sabía que las startups quieren hacer muchas cosas, quieren tener lo primero, resultados. ¿Vale? Entonces, hay muchas agencias que te prometen resultados. ¿Cuántas las hay que realmente dan? Pues muy pocas. ¿Y de qué depende? De lo buenos que sean, pero sobre todo, qué están haciendo. Y en marketing en general hay que hacer cosas que muy poca gente se atreve a hacer para que te den resultados. O puede ser, por ejemplo, hacerte fuerte en una red que está por hacer. O, por ejemplo, en caso de anuncios en vídeo, que nosotros llevamos desde hace 5 años, anuncios en vídeo y encima en una red como YouTube. Porque claro, no es lo mismo grabarte con un móvil
un vídeo anuncio para Claro. TikTok o Meta, que lo puede hacer mucho, y lo hacen muchos, que hacer un vídeo largo, con una Claro, buena luz, claro, con tal. claro. Y Que es con más como una película casi. sí, es Claro. que al final la gente que llega a ver, mira, la cámara, una buena entrevista, tal, hay mucho más barreras de entrada. Y una empresa, aunque sea un equipo de marketing de 4 o 5 personas, no van a tener un videógrafo o un guionista, un experto en marketing, y sobre todo no tenga ese conocimiento. Entonces yo digo, mira, es que es esto, porque mi cliente ya le va bien, ya gasta 50.000 euros al mes mínimo en publicidad, ya tiene su Google Ads optimizado, ya tiene su meta optimizado, pero ¿qué es lo que le falta? Y ahí es donde, respondiendo a tu pregunta, yo me dedico a una cosa muy concreta, que es ayudar que suban un 20, un 30% sus leads, sus ventas. No hago como los otros que prometen por 10 o por 8 o por 4, porque eso solo lo puedes hacer cuando alguien es así. Claro. Pero si tienes una empresa que tienen una trayectoria ya muy validada, que tienen Si le dices equipos, eso, le estarías vendiendo humo. no, y son muy buenos. O sea, igualar lo que hacen ya es un éxito. Y si le das un poquito más, dicen, perfecto, aquí estás. Entonces, eso, así como yo he sido, pero claro, viniendo de muy generalista, eso que alguien está estudiando una carrera, hace un máster y venga a hacer YouTube Ads, no se te ocurre eso. ¿Sabes? Entonces, un poco una respuesta larga. Claro, cuando quieres empezar tienes que generalizar. Tienes que ver dónde más te manda. Yo, siendo CEO, vi que donde mejor me lo pasaba, donde lo más entendía, era el marketing. Y entonces empecé a ir por ahí. Sí. Mi startup fracasó, me mudé a Inglaterra, con el rabo entre las piernas, y a trabajar en marketing digital en una agencia, aprendiendo. En vez de gastar 3 euros al día, gastaba 200.000 al mes. Y ahí donde hice la mili. Luego volví a startup española a multiplicar, esta vez por 10 en 3 años, pero ya como un equipo interno y sí, haciendo realidad. Qué bueno. Pues Un espero poco que mi te historia, siga yendo muy bien y que sigas manteniendo, no creciendo por 10, pero manteniendo tus clientes y viviendo bien, que es lo importante. Sí, yo creo que si pudiera desear algo a la gente que está ahí con las startups, que respete su tiempo, Sí. con sus hijos. Que no olvide con su vida esposa. privada, ¿no? Porque es que a la larga, y no tan larga, es que esto te va a dar esta idea que no has tenido cuando estás ahí todo el rato conectado, ¿sabes? Es cuando estás desconectado, el día siguiente es distinto. Qué bueno. Duermes bien, etc. Sé que muchas veces la gente no va a estar de acuerdo porque tienen que hacer 1000 cosas. Ya. No sé, es ese balance bueno, que tú como inversor quieres cuidar al emprendedor, pero también quieres tener resultados. Retorno, claro. ¿Cómo hacerlo? Ni puta idea. Pero espero que alguno de vosotros nos lo cuente. Exacto. Cómo lo estáis consiguiendo. Oye, Carlos, tío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Que Maciek, lo he pasado por superbién. la invitación. He disfrutado mucho. Muchas gracias. Pues nada, por ello y bueno, que espero que, bueno, seguramente ha sido útil para vosotros las cosas que hemos aprendido gracias a ti y nada, a ver qué va a pasar de tus pequeñas startups y de tus proyectos y Eso a ver es. si nos vemos pronto. Gracias. Venga.